Hola, mi nombre es Jorge Andrei Vinasco Pérez, aprendiz del programa de análisis y desarrollo de software de la ficha 2977472. En esta ocasión vengo a exponer cómo construir la base de datos para mi proyecto, utilizando esta herramienta de gestión de bases de datos llamada MySQL Workbench. Mi proyecto se llama Asistente Académico y va a ser una herramienta digital que permitirá organizar y gestionar y optimizar la vida académica de cada estudiante, permitiendo funcionalidades como el registro de materias, tareas, recordatorios, calificaciones y temas de estudio. Bueno, a continuación les ilustraré cada una de las tablas realizadas anteriormente para mayor brevedad del video, explicando los tipos de datos seleccionados y sus respectivas restricciones. Bueno, la primera tabla se llama actividad y esta tabla se va a encargar de almacenar todas las actividades de los estudiantes. Bueno, como primera columna tenemos la llave primaria titulada como actividad con el tipo de dato int. El tipo de dato int es un tipo de dato que se utiliza para almacenar números enteros, más específicamente en números positivos, negativos y con cero, sin decimales. Tenemos primary key, llave primaria, not null y autoincremento, que son las restricciones. En not null es que no se puede dejar en blanco y autoincrement es que se van aumentando los ítems en numerados. Aquí tenemos una llave foránea que hace la conexión a otra tabla realizada más adelante. Bueno, tenemos título con el tipo de dato varchar. El tipo de dato varchar es un tipo de dato para cadenas de texto de longitud variable que solo ocupa el espacio exacto en el que se le ha definido. En este caso, 150 caracteres. Tenemos descripción con el tipo de dato text, que como su nombre lo dice en inglés, es texto, que es un tipo de dato para texto, no es nulo, o sea que no es obligatorio llenarlo. Tenemos la fecha de entrega con el tipo de dato datetime. El tipo de dato datetime es un tipo de dato que almacena un instante específico en el tiempo, es decir, que combina la fecha y la hora, lo que significa que almacena el año, mes, día, horas, minutos y segundos, y a veces hasta fracciones de segundo en un solo valor exacto. Seguimos con es la columna tipo, con el tipo de dato enum, que el tipo de dato enum es un tipo de dato especial que permite definir una lista fija y limitada de valores constantes y predefinidos. En este caso son tarea, examen, quiz o proyecto, que serían como las categorías del tipo de actividades que va a tener cada estudiante. En la última columna tenemos el valor con el tipo de dato decimal. El tipo de dato, como su nombre lo dice, es un tipo de dato que almacena un número decimal, eh, que un número decimal es un número entero y una parte fraccionaria separados por una coma o un punto. Y bueno, seguimos con la siguiente tabla. Llama calificación, como ya de primaria tenemos calificación con el tipo de dato primary key, not null, auto increment. Tenemos llaves foráneas, tipo de dato in, not null. Tenemos nota con el tipo de dato decimal, not null, fecha de registro, con el tipo de dato datetime y not null. Seguimos con la siguiente tabla, aquí rápidamente. Tenemos como llave primaria configuración de usuario, la tabla se llama configuración de usuario. La llave primaria es not null y tiene autoincrement. Tenemos una llave foránea de usuario, tipo de dato int. Seguimos con tema, el tipo de dato enum, que en este caso sería claro o oscuro, y es not null. Seguimos con idioma, con el tipo de dato varchar 20, es not null. Seguimos con este nuevo, uy, perdón, bueno, esto lo corrijo ahorita. Seguimos con la última columna, con un nuevo tipo de dato, que es el timing, que el tipo de dato timing es un dato que almacena números muy pequeños, más específicamente de 0 a 250, y usando solo un byte para ahorrar espacio de almacenamiento. Bueno, seguimos con la siguiente tabla, que se llama curso.
Como llave primaria tenemos int curso, tipo de dato int, llave primaria, not null, autoincrement, seguimos con nombre, varchar 120, not null, descripción, tipo de dato test, no es not null, seguimos con semestre, varchar 10, es not null, seguimos con la siguiente tabla, y rápidamente tenemos la tabla historial académico, que va a ser otro módulo de la aplicación o aplicación web. Tenemos como llave primaria id historial con el tipo de dato int, primary key, not null, auto increment. Tenemos llaves foráneas con el tipo de dato int, not null. Tenemos promedio final con el tipo de dato decimal, not null. Tenemos periodo con el tipo de dato varchar 20. Seguimos con la siguiente llamada recordatorio, que sería como el recordatorio del plazo de cada tarea o cada actividad, con llave primaria de recordatorio, tipo de dato int, primary key, not null, auto-increment. Tenemos llave foránea, usuario int. Tenemos mensaje con el tipo de dato varchar 255. Tenemos fecha de recordatorio con el tipo de datos DateTime. Tenemos estado con el tipo de dato enum. Más específicamente pendiente, enviado o calificado, sería el estado de la tarea, o en este caso el recordatorio. Tenemos la penúltima tabla llamada usuario, que su llave primaria es el usuario con el tipo de dato int, primary key, not null, auto increment. Tenemos nombre con varchar 100, not null. Tenemos el correo con varchar 120 y con una nueva restricción que es unique, que es único, o sea que el correo debe ser único y no repetible. Tenemos contraseña con varchar 255. Tenemos la fecha de registro con el tipo de datos DateTime. Bueno, seguimos con la siguiente tabla, la última, que son una tabla donde solo hay una llave primaria y dos llaves foráneas. Es primary key, not null, increment y not null. En esta tabla creo que hace la conexión con las demás tablas. Bueno, ya estando en este punto, ya explicas todas las tablas, pasaremos a el diagrama de entidad de relación para explicar la cardinalidad y la relación de las tablas. Como podemos ver, desde acá se asignan las relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de uno a uno, de uno a muchos, líneas punteadas o no punteadas, de muchos a muchos. En este caso, el usuario tiene una relación de uno a muchos con recordatorio, también tiene una relación de uno a muchos con usuario curso, uno a muchos con calificación, de uno a muchos con historial académico. Acá tiene una relación de uno a uno con configuración de usuario. Vemos que la tabla actividad tiene una relación de uno a muchos con calificación. La tabla curso tiene una relación de uno a muchos con actividad y con usuario curso. De esta manera se le asignan las cardinalidades a cada una de las tablas desde este modelo de entidad-relación. Con eso ya le damos cumplimiento a la evidencia. Muchas gracias por la atención prestada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.